días. Soy Jon Aldai del Servicio de Aparato Digestivo de este hospital y hoy os vengo a presentar un caso clínico que hemos tenido recientemente en nuestro servicio sobre la hepatitis tirotóxica. En principio, el caso empieza con un varón de 24 años que ingresa en nuestro servicio por ictericia. Como antecedentes familiares de interés, conocemos que el paciente tiene una tía que es hipertiroidea y que tiene un primo que es celíaco. En cuanto a los antecedentes personales, pues de entrada no hay nada que nos llame la atención. Es un chaval joven, sano, no está obeso, no toma tóxicos, pero es cierto que el mes anterior al ingreso precisa de valoración médica en dos ocasiones. Primero, por una dudosa pericarditis aguda que no se llega a confirmar y por lo que recibe pues, múltiples antiinflamatorios, analgésicos. Y justo una semana antes del ingreso inicia tratamiento con cefuroxima por una sospecha de bronquitis aguda. Y es así cuando acude a urgencias. En lo que va a referir en urgencias es una clínica de colestasis, con ictericia, con prurito, náuseas y molestias abdominales vagas y también febrícula de 4 días de evolución, más o menos unos 3 días después de iniciar el tratamiento con cefuroxima. Más allá de esto, pues él no ha tomado otros hepatotóxicos, más de los que están reflejados, no ha viajado al extranjero, no hay otros datos de interés en la anamnesis. En cuanto a la exploración, pues llama la atención una marca de ictericia mucocutánea y en cuanto a las constantes, el paciente tiene cierta hipertensión quizás para la edad que tiene, está algo taquicárdico con febrícula, pero en este momento esto no nos llama la atención y lo achacamos todo al contexto clínico que presenta. A nivel abdominal no palpamos ni megalias ni masas, el abdomen no es especialmente doloroso, no presenta ascitis. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en las analíticas? Bueno, lo que se ve tanto en urgencias como después en planta es una hiperbilirrubinemia a expensas de directa, con elevación de reactantes de fase aguda, aunque tiene una procalcitonina normal, y sí que al ingreso presenta coagulopatía. No muy severa, pero la presenta. Esto luego en planta, los primeros días, esta analítica va progresando, va aumentando la bilirrubina y presenta una elevación tanto de transaminasas, sobre todo a expensas de las enzimas de colestasis, como la GGT y sobre todo la fosfatasa alcalina, que esto luego sí que vamos a ver que tiene relevancia. Después sí que la coagulación se va normalizando. Nosotros lo primero que le hacemos, lógicamente, es una ecografía abdominal y esta ecografía abdominal es normal. La vía biliar es normal, no hay datos de obstrucción biliar, una vesícula litiásica, un hígado morfológicamente normal, los vasos abdominales visibles por ecografía son permeables y tampoco hay líquido libre. Entonces, ante esta situación, pues nosotros le diagnosticamos de una hepatitis aguda severa de patrón colestásico o mixto. Esto en función del día que le hiciéramos el análisis, pues cambiaba un poco. Ante lo que refería el paciente y todas esas medicaciones que había empezado a consumir o a tomar el mes anterior al ingreso, lo primero que sospechamos es que se trata de una hepatitis aguda de origen tóxico medicamentoso y pues, un poquito por relación de causalidad temporal y también porque de las que ha tomado, la que más habitualmente da hepatotoxicidad, sin ser algo muy frecuente realmente, pero es la cefuroxima. Lo que hacemos es retirarle todas sus medicaciones, incluida la cefuroxima. Y, lógicamente, como ya sabemos, la hepatitis aguda de origen tóxico medicamentoso es una enfermedad que se diagnostica por exclusión. Entonces, empezamos también a realizarle un estudio de hepatopatía. El estudio de hepatopatía que le realizamos en todo el ingreso es este. Evidentemente, no lo hacemos todo de golpe, vamos paso a paso y vamos paso a paso porque realmente el paciente, a pesar de haberle retirado la medicación, no acaba de responder y la evolución no es satisfactoria. Es cierto que la coagulación después ya se va a mantener normal, que eso nos tranquiliza, y la situación clínica del paciente no es mala, pero es verdad que la bilirrubina y la alteración de la bioquímica hepática sigue evolucionando, alcanza una bilirrubina máxima en torno a 22. Y este es el estudio que le hacemos. Entonces, a nivel analítico, descartamos en la medida de lo posible, evidentemente, las hepatitis víricas, con serologías incluso ampliadas. Solicitamos hepatitis E, hepatitis C, hepatitis A, CMV, VIH, Epstein-Barr, de todo. Sale todo negativo, incluso le solicitamos la carga viral de la hepatitis C y la hepatitis E, por si pudiera estar en un periodo ventana,
que también son negativas. Descartamos también hepatopatías autoinmunes, con inmunoglobulinas con autoinmunidad, proteinograma normales, a priori. Y el Wilson, la hemocromatosis y otras enfermedades quizás más raras. En esta parte analítica, digamos, lo que más nos va a llamar la atención, primero, que presenta una serología positiva para la enfermedad celíaca, pero es cierto que la enfermedad celíaca, aunque está descrita la afectación hepática por la misma, suele ser muy leve y no de ictericia generalmente. Y también tiene una analítica que es compatible con un hipertiroidismo que no estaba diagnosticado previamente. En el transcurso de todas estas pruebas que le hemos ido haciendo, también le realizamos una resonancia, un poquito para estar más seguros, y en principio la resonancia pues no aporta nada nuevo. Nos dicen que hay cambios de hepatitis aguda, pero lo mismo, la vía biliar es normal, no hay líquido libre, los vasos abdominales son permeables, no hay trombosis. Y viendo que la evolución realmente, a pesar de haber retirado la medicación, no acaba de ser todo lo buena que hubiéramos querido, finalmente le realizamos una biopsia hepática. En la biopsia hepática nos describen cambios que son compatibles con una hepatitis tóxica de patrón colangítico. Es verdad que esto no es específico en concreto de ninguna enfermedad, pero al menos nos vale la biopsia para ver que no hay datos que nos sugieran una hepatitis autoinmune, una CBP o una colangitis expresante primaria o otro tipo de enfermedades. Con todos estos datos y ante el diagnóstico analítico de hipertiroidismo, realizamos un seguimiento conjunto con el servicio de endocrinología del hospital y se solicitan, por una parte, la autoinmunidad, que son sobre todo los anticuerpos contra el receptor de la tirotropina, que salen muy elevados. Esto sería sugerente o sería diagnóstico de una enfermedad de Graves. Y además se le hace también una ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea nos muestra una tiroides grande, heterogénea, sin nódulos, que también es compatible con la sospecha clínica de enfermedad de Graves. Con todos estos datos en su conjunto, viendo la evolución del paciente y la clínica que presenta, finalmente este paciente es diagnosticado de una tirotoxicosis con una afectación hepática severa que es secundaria a un hipertiroidismo primario, en este caso la enfermedad de Graves fase 1. Entonces, para un poco afianzar términos, el hipertiroidismo es una enfermedad que se va a caracterizar por el aumento de la actividad de la tiroides y el aumento de secreción de las hormonas tiroideas. La tirotoxicosis va a ser el resultado clínico del efecto de estas hormonas sobre los diferentes órganos del cuerpo. Voy a mencionar aquí la tormenta tiroidea, que este paciente no presentaba en este momento, que sería una emergencia médica con riesgo vital que puede condicionar hipertermia, edema agudo de pulmón, disfunción miocárdica, pero también puede dar disfunción hepática. Hay diferentes escalas para diagnosticarla, pero son generalmente pacientes con muy mal estado general o pacientes que precisan de cuidados intensivos. No era el caso de este paciente, que su situación clínica no era mala en ningún momento. Hay diferentes causas que pueden dar tirotoxicosis, no me voy a centrar en ellas porque no es el objetivo de esta charla. Simplemente decir, como hemos comentado, hay diferentes causas y en este caso el origen de todo ello pues era un hipertiroidismo primario por la enfermedad de Graves, pero evidentemente pues en el estudio etiológico hay que hacer las pruebas pertinentes hasta poder descartar el resto de opciones también. En cuanto a la clínica, bueno, el hipertiroidismo puede tener una afectación sistémica. Entonces, la clínica que muchas veces da puede ser inespecífica o que nos pase inadvertida. Generalmente estos pacientes van a tener una situación, un estado hipermetabólico y esto va a condicionar pues, que presenten en algunos casos piel caliente, sudorosa, húmeda. Pueden tener alteraciones oftalmológicas como el exoftalmos, aunque esto es del Graves realmente, no es del hipertiroidismo en general. Afectaciones cardiovasculares, taquicardia, palpitaciones, ya sabemos que pueden desencadenar arritmias. Además, estos pacientes pueden tener osteoporosis con aumento de recambio óseo, que esto luego tiene relevancia en cuanto a algunas alteraciones analíticas que vimos en este paciente. Y nosotros, a nivel gastrointestinal, que solemos ver, bueno, en estos pacientes que tienen esta situación o estado hipermetabólico, generalmente pueden perder peso por esa situación. Aunque en jóvenes, como era el caso de este chico, suelen compensarlo
con aumento de ingestas. Y también a nivel gastrointestinal, pues vamos a ver, o a nivel digestivo más bien, podemos ver también alteraciones hepáticas en la analítica. Realmente luego, aunque al inicio no fue así, pero bueno, indagando después, una vez que teníamos el diagnóstico, realmente este paciente sí presentaba síntomas que habían pasado desapercibidos, que bueno, concordaban con el diagnóstico de hipertiroidismo. Es verdad que era un paciente, llamaba la atención que era un paciente bastante ansioso, que hubo que ponerle mucha medicación por insomnio, con bastante labilidad emocional, paciente que además sí que refería meses antes ya algún episodio de palpitaciones. Habría que ver también ese episodio de pericarditis que tuvo un mes antes, si tuvo algo que ver con esta entidad. Y es verdad que al inicio a nosotros esto no nos llamó la atención y lo achacamos más al contexto clínico de hepatitis que presentaba el paciente. Entonces, centrándonos un poquito más ya en lo que es la afectación hepática por el hipertiroidismo o la tirotoxicosis hepática, realmente la afectación hepática como tal del hipertiroidismo es algo que se ve frecuentemente, que puede manifestarse con dos patrones diferentes. El patrón citolítico o el daño hepatocelular, que se va a ver con una elevación predominante de las aminotransferasas, y luego el patrón colestásico, con una elevación predominante de CGT y fosfatasa, o a veces mixto, pues cuando se elevan las dos. Entre el 27 y el 40, en torno al 30% de pacientes con hipertiroidismo puede presentar elevación leve de GOT y GPT, pero la enzima que más veces se eleva es la fosfatasa alcalina. Puede ser también porque la fosfatasa alcalina tiene dos orígenes, el origen hepático por una parte, pero también el origen óseo. Y ya hemos dicho que estos pacientes con hipertiroidismo tienen un aumento del metabolismo óseo, aumento del recambio óseo, y esto puede hacer que la fosfatasa alcalina esté más elevada de lo normal. La etiología más frecuente va a ser el Graves y los factores de riesgo, que no están muy claros, no en todos los estudios los mencionan, donde podemos ver mayor afectación hepática, puede ser en personas que tengan unos niveles más altos de la T3, sobre todo, una TSH suprimida, aunque esto es lo normal, digamos, pacientes más añosos o pacientes de algunas etnias concretas, donde podemos prever que el riesgo de hepatotoxicidad o afectación hepática es mayor. No obstante, y aunque la afectación hepática es frecuente, la hiperbilirrubinemia es algo raro, que se ve en menos del 5% de los casos, y ya hiperbilirrubinemias ya importantes o daños hepáticos agudos severos o una insuficiencia hepática aguda severa ya son excepcionales realmente, con poco más de 10 casos publicados a nivel mundial. ¿Por qué ocurre esta afectación? No está claro. Hay varias teorías. Por una parte, la más aceptada es que este estado hipermetabólico que van a presentar los pacientes con hipertiroidismo va a condicionar un aumento de necesidades de oxígeno en las células hepáticas y esto va a provocar una situación de hipoxia y de isquemia relativa, que al final puede derivar en una lesión hepatocelular o incluso en una insuficiencia hepática. También parece que puede haber cierto efecto tóxico directo de las hormonas, sobre todo de la T3, sobre el metabolismo de las mitocondrias y esto acabe con una apoptosis celular. Además, hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen hipertiroidismo no tienen por qué tener solo afectación hepática y podemos encontrar alteraciones de la bioquímica hepática secundarias al fracaso de otros órganos o concomitante, digamos, ¿no? Como puede ser algo habitual que en personas sobre todo más mayores quizás, en personas con situación de insuficiencia cardíaca congestiva donde puedan presentar hígado de éstasis o otro tipo de patologías. Y no hay que olvidar también que muchas veces las personas con hipertiroidismo pueden estar recibiendo medicaciones antitiroideas como las tionamidas, que son potencialmente hepatotóxicas, y esto también hay que tenerlo en cuenta en este sentido en cuanto al origen de esta alteración de la bioquímica. Centrándonos ya más en el diagnóstico. En principio, cuando alguien ingresa con esta sospecha, lo más difícil es realmente, o lo más importante es descartar otras causas de hepatopatía, que muchas veces no es sencillo. Primero, porque quizás no sospechamos de entrada en que una afectación severa hepática vaya a deberse por un hipertiroidismo. Y segundo, porque, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, pues puede haber de manera concomitante o incluso subyacente otras enfermedades autoinmunes, como puede ser una hepatopatía autoinmune que se vea reactivada por el hipertiroidismo. Esto, que no es algo frecuente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. En nuestro caso, la mayor duda era en si se trataba o no de una hepatitis tóxica, medicamentosa por cefuroxima. Entonces, muchas veces esto nos va a abocar, si el paciente, depende cuál sea la situación del paciente, evidentemente, a la realización de una biopsia hepática para descartar estas opciones. En la biopsia realmente no hay nada patognomónico de la hepatitis tirotóxica, a veces se pueden ver megamitocondrias y demás, pero no hay nada específico de la misma. Una vez descartadas el resto de hepatopatías, evidentemente lo que vamos a ver es una TSH suprimida
generalmente, no siempre, y T3 y T4 libres elevadas. En la enfermedad de Graves, característicamente, se eleva más la T3 que el T4, pero bueno, puede haber otras causas de hipertiroidismo donde la elevación sea más predominante de la T4. Veremos en este caso, que ya hemos dicho que es la enfermedad de Graves, un anticuerpo contra el receptor de la tirotropina que se encontrará elevado, y se suele utilizar también una ecografía de tiroides un poco para apoyo diagnóstico, para descartar otras causas, para ver la morfología de la glándula tiroidea, si hay nódulos, no hay nódulos. En cuanto al tratamiento, que es realmente quizás lo más complejo, el tratamiento definitivo, digamos, o primordial del hipertiroidismo, hay tres bloques de tratamiento, digamos. Por una parte tenemos las tionamidas. Las tionamidas bloquean la síntesis hormonal de la tiroides y además el metimazol no, pero el propiltiogracilo va a bloquear también la conversión de T4 en T3. Por esto las hace el tratamiento de elección inicial en pacientes con síntomas de hipertiroidismo, unido no a los beta-bloqueantes. En los casos de exoftalmos leve y moderado también estarán indicadas, pero no en los casos de exoftalmos severo, donde el tratamiento de elección va a ser la cirugía. Generalmente, entre estas dos tionamidas de elección vamos a utilizar el metimazol, pero no obstante hay dos situaciones donde esto puede cambiar. Por una parte, las embarazadas y también en situaciones de tormenta tiroidea o en emergencias médicas donde la situación del paciente no sea muy mala. Y en esos casos parece que el propiltiogracilo puede tener cierta ventaja por este efecto añadido que tiene de bloquear la conversión de T4 en T3. Lo que más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar tionamidas es las contraindicaciones, que son relativas, pero hay que tenerlas en cuenta. Generalmente, ya hemos dicho que son fármacos potencialmente hepatotóxicos, aunque la hepatotoxicidad que dan generalmente es leve también, pero bueno, se han descrito casos de hepatotoxicidad severa, y esto hace que como norma general no se recomiende su administración si el enfermo presenta niveles de transaminasas 5 veces el límite superior de la normalidad. Ya digo que es una contraindicación relativa y que hay, ya hemos dicho, como no hay muchos casos, pues sobre todo son series de casos y demás lo que se describen, y en muchos casos se utilizan también el metimazol en casos de afectación hepática severa, que parece bastante seguro. Pero como norma general no se deben administrar tionamidas en personas que tengan valores de transaminasas elevadas. Y luego otras como la granulocitosis o la alergia, pues como cualquier otra medicación. Otro tratamiento definitivo, entre comillas, para el hipertiroidismo es el yodo radiactivo. El yodo radiactivo es el tratamiento menos costoso económicamente, que tiene una menor tasa de complicaciones que la cirugía y que va a ser de elección en mujeres no embarazadas. Pero no se debe emplear en pacientes con exoftalmos moderado o severo porque puede empeorar esta clínica. Y hay que tener en cuenta que en pacientes con hipertiroidismo moderado o severo va a necesitar terapia con antitiroideos, con las tionamidas. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Además, tiene un hándicap y es que tiene el riesgo de tiroiditis, con una suelta de hormonas y que provoca una tormenta tiroidea, provocando una mayor afectación del órgano que estamos intentando mejorar. También tenemos la cirugía. La cirugía realmente pues, es el tratamiento de elección en casos de hipertiroidismo severo que no puedan tomar tionamidas, en casos de exoftalmo severo, en mujeres embarazadas, en casos sospechosos de lesiones malignas, cuando el paciente asocie un hiperparatiroidismo primario, evidentemente si la glándula tiroides da síntomas obstructivos, y la desventaja es que la cirugía es el tratamiento con mayor tasa de complicaciones. En cuanto a otros tratamientos, quería mencionar sobre todo el papel de los corticoides. Los corticoides parece que ejercen un efecto beneficioso porque bloquean o reducen también la conversión de T4 en T3 y además en pacientes que puedan tener una patología autoinmune de base, como es el caso del Graves, pueden mejorar ese factor inmunitario de esta patología subyacente. No obstante, no están indicados o no se utilizan en pacientes con hipertiroidismos leves, moderados. Se van a utilizar sobre todo en casos de situaciones de emergencia médica, como es la tormenta tiroidea, o en casos de afectaciones severas, donde no podamos utilizar otros fármacos estén contraindicados o creamos que son riesgosos, digamos. Hay otra serie de tratamientos que también se pueden utilizar, pero se utilizan más como adyuvantes, acompañándose de un tratamiento más habitual, más estándar, ¿no? Como puede ser la colestiramina. La colestiramina es un secuestrante de ácidos biliares y como ya sabemos, las hormonas tiroideas se van a excretar al intestino con la bilis. La colestiramina lo que va a hacer es bloquear la reabsorción de estas hormonas de la bilis en el intestino y, por tanto, de estas hormonas. También tenemos el Lugol, el litio. El Lugol se utiliza realmente más como tratamiento prequirúrgico. Entonces, en este paciente, que era un paciente joven con una afectación hepática severa, pero que tenía una buena situación clínica, es decir, que entre comillas permitía esperar
y la enfermedad basal, que era una enfermedad de Graves, se decidió finalmente que iniciar corticoides y colestiramina. La colestiramina realmente ya la llevaba por el producto colestásico, pero bueno, iniciar corticoides con colestiramina como una terapia puente a un tratamiento definitivo, que en este caso iba a ser la tiroidectomía, como ya hemos hecho con el Lugol previo. Entonces, iniciamos los corticoides durante el ingreso y estas son las gráficas que presentaba el paciente una vez iniciados los corticoides. Vemos que tanto la T4 como la T3 disminuyeron bastante. Es verdad que no llegamos a normalizar los rangos de la T3 y asimismo mejoró la bilirrubina desde que empezamos con los corticoides casi hasta la normalidad y las transaminasas. Es verdad que no logramos todavía una resolución de las alteraciones analíticas, pero está descrita en la literatura y en los diferentes casos que se mencionan de hepatitis severas que generalmente con estas terapias puente no se suele lograr una resolución total de las alteraciones analíticas y generalmente hay que esperar a ese tratamiento definitivo. En este caso es la cirugía para que semanas después logremos la resolución completa de las alteraciones analíticas. Por tanto, este paciente ahora mismo sigue con el tratamiento corticoideo, le seguimos viendo en consultas los endocrinos y nosotros y está pendiente de tiroidectomía preferente, ya no le quedará mucho. Y eso era todo.